Ok, en este video vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. Nosotros podemos investigar, nosotros podemos estudiar el comportamiento de un fluido respecto a su presión, velocidad, volumen, su tasa de flujo de volumen o de masa a través de una tubería. Claro, respetando ciertas condiciones. La ecuación de Bernoulli está un poco restringida porque nos pide que para poder analizarla, para poder analizar estas características de presión de acuerdo al área y al flujo, nosotros debemos de tener un líquido o un fluido incompresible que también tenga un fluido estable o constante y que también no haya fricción dentro de las paredes de la tubería. ¿Ok? Entonces, cumpliendo esas tres características o esas tres propiedades, entonces ya podemos nosotros usar la ecuación de Bernoulli, la cual nos define que el cambio de trabajo ejercido o usado por el fluido de un punto a otro de la tubería va a ser igual al cambio de presión por el volumen del fluido. Dicho de otra manera, nosotros podemos decir que el cambio de trabajo o el cambio neto de trabajo va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética, las cuales están definidas de esta manera. La energía cinética nos dice que es un medio de la densidad por el volumen o por el cambio de volumen, dependiendo en qué punto de la tubería se encuentre, por la diferencia de velocidades dependiendo de las características del tubo. En este caso va a ser la velocidad del fluido con respecto al área transversal al área transversal de cada tubo o de ciertas partes del tubo. Por ejemplo, aquí tenemos aquí tenemos, por ejemplo, un diámetro mayor que acá. Entonces el cambio de velocidad se va a notar bastante. Además, tenemos una diferencia de altura. ¿Ok? No es un tubo horizontal, sino que tiene características horizontales y verticales que van a afectar tanto su velocidad como su tasa de flujo. ¿Ok? Entonces, esa sería el cambio de energía o el cambio neto de energía potencial y energía cinética. Y ahora la energía potencial va a estar definida por la densidad del fluido, por su volumen, pero también va a afectarnos lo que es la gravedad. En este caso, pues el tubo tiene cierta verticalidad, entonces nos está afectando la gravedad. Y obvio, pues la diferencia de alturas que va a haber entre un punto y otro. Estos puntos son aleatorios, nosotros podemos definir, yo voy a medir las diferencias o los cambios netos entre este punto y este otro. O podemos poner otros puntos totalmente diferentes. Lo que nos permite la ecuación de Bernoulli es definir una ecuación para cualquier punto del tubo. O sea que al final esto se va a convertir en una constante. Los cambios que hay aquí son los mismos que puede haber aquí, que de aquí o que acá. ¿Ok? Entonces, recalcando, siempre y cuando contemplemos o tengamos las características que habíamos dicho, que el fluido sea estable, que sea constante, que no tenga fricción interna y con respecto a la tubería y que sea un líquido incompresible. Bueno, entonces de aquí nosotros podemos decir que el cambio neto de trabajo P2 menos P1 no, por el cambio ahí del volumen o por el volumen dado en cierto punto,
va a ser igual a la suma de la energía potencial y la energía cinética. Los cambios en esas dos energías. Estas son velocidades. Vamos a ponerlo. Lo malo es tener un pizarrón tan chiquita. Por la gravedad, por la diferencia de alturas. Ok, bueno, entonces ahí ya tenemos definida nuestra ecuación de Bernoulli. Reduciendo, sabemos que este se va con este y este. Aquí estos se vuelven factor común de este lado y se eliminan con el de este lado. Ahora nos va a quedar entonces esta diferencia de presión, que va a ser igual a este cambio en la velocidad más un poquito, bueno, ya quedó en el video, entonces podemos borrar aquí esta parte, más este cambio cambio potencial con respecto a la altura. Ahí está. Listo. Entonces de aquí vamos a quitar esta parte. Nosotros podemos entonces decir que aquí hay un... ok. No, pero aquí era al revés. Es P1 y luego P2. P1 y luego P2. Ok, entonces vamos a separar. Decimos P1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura va a ser igual a la presión en el siguiente punto. Esto es en el primer punto, que nosotros definimos. Entonces esto va a ser igual a la presión en el siguiente punto más los cambios o los valores de la energía cinética y potencial en ese otro punto, que sería 1/2 ahí está, un poquito chiquito ahí, pero sí se alcanza a ver. Aquí sí se alcanza a ver. Ok, entonces como pueden ver ustedes, el cálculo de los valores o este cálculo que estamos haciendo aquí usando la ecuación de Bernoulli tiene el mismo valor en este punto que en este otro. Entonces podemos decir que la presión más la velocidad al cuadrado más
la altura, o lo que define la altura en este caso, que sería, aquí tenemos en nuestra energía potencial, aquí tenemos nuestra energía cinética, más la presión, esto va a ser igual a una constante. No importa en qué punto del tubo nosotros estemos evaluando la ecuación de Bernoulli, lo único que necesitamos es, aparte de respetar las tres características, es definir dos puntos dentro de la tubería. En este caso, este punto, el punto 1 y el punto 2. Y de ahí nosotros podemos calcular o podemos definir, teniendo los suficientes datos, podemos nosotros definir, por ejemplo, el cambio de velocidad en esta área con respecto a la velocidad que hay en esta otra área, y cuál va a ser la tasa de flujo de volumen en esta con respecto a esta, o en esta con respecto a esta, porque ya tenemos todos los demás datos, y como pueden ver, pues se mantiene constante a lo largo de toda la tubería. Y pues esta sería su ecuación de Bernoulli, esta de aquí. Ok, bueno, un poco revuelto aquí, pero creo que sí se alcanza a entender qué es lo que queremos ver, o qué es lo que queremos definir como ecuación de Bernoulli. Ok, sin dudas en los comentarios, y ahorita en el siguiente video les pongo un ejemplo. Nos vemos en el siguiente video.